Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida y también nosotros queremos agradecer al Señor en estos 40 años de aniversario de nuestra amada iglesia, compartiendo nuestro testimonio. Como ustedes saben, mis padres son de Chiclayo y hace más de 48 años están aquí en esta ciudad de Callao. Mi mamá era creyente en su ciudad y cada verano mi mamá siempre, cuando viajábamos a Chiclayo, mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Pero cuando regresábamos ya para las cosas del colegio y estar aquí en esta ciudad, mi mamá siempre estaba orando por encontrar una iglesia donde pudiera llevar a sus hijos. Mi mamá vino solamente con 2 hijos de Chiclayo, mi hermano mayor y yo. Mis otros hermanos nacieron aquí, en el Callao. Y teniendo yo 7 años, veía a mi mamá cómo oraba por encontrar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Mi mamá nos llevó a diferentes iglesias del Callao, buscando un lugar donde ella y sus hijos pudieran conocer más de la palabra. En casa orábamos, leíamos la Biblia con ella, pero mi mamá quería que nosotros tuviéramos un lugar donde congregar. Así que hasta ahora recuerdo cuando mi mamá estaba muy feliz porque había escuchado en Radio Pacífico que una iglesia iba a venir aquí al Callao. Pero también fue una sorpresa porque ese día, al mediodía, mi mamá regresó con un volante y también ahí estaba la dirección de la iglesia a la que había escuchado en la radio. Así que mi mamá nos dijo al día siguiente que íbamos a ir a la iglesia. Así que ese día, presurosos, salimos y llegamos al local que estaba en la avenida Buenos Aires. Y bueno, siempre recuerdo esa primera imagen, ¿no? De cómo subí las escaleras con mis hermanos y mi mamá y encontramos una iglesia donde eran todos muy amorosos, ¿no? Y nos recibieron a nosotros, bueno, yo y mi hermano mayor y una de mis hermanas, estábamos sentados en un círculo de sillas, solamente eran algo de 10, 12 sillas nada más, y una maestra que estaba allí explicando con láminas sobre historia de la Biblia. Y mi mamá sí entró a un salón donde ahí escuchaba la palabra. Cuando regresamos a casa, mi mamá estaba muy feliz y mamá me dijo: hija, esta es la iglesia por la cual el Señor nos ha permitido conocerla y por la cual yo oraba. Yo quería una iglesia donde pudieran enseñar bien la palabra de Dios y esta es la iglesia. Así que vamos a venir acá. Estuvimos yendo algunos domingos porque, bueno, mi papá no quería que fuéramos a la iglesia. Así que, como no fuimos algunos domingos, fuimos a otro domingo, pero ya la iglesia no estaba en ese local. Así que mi mamá estaba muy triste. Buscábamos por los alrededores, pero no encontramos la iglesia. Así que ya quizás un poco cansado, ¿no?, de tanto buscar, imagínense a mi mamá con 4 niños caminando. Así que mi mamá estuvo caminando y pasábamos por el Sport Boys y empezamos a escuchar música. Y mamá se acercó y me dijo: aquí está el pastor, porque mi mamá se recordaba mucho al pastor Wilson Chávez, porque era pequeño. Y mi mamá dijo: ahí está, él es el pastor. Así que fuimos, ya estaba terminando, pero ahí nos dieron los horarios. Y realmente yo vi feliz ese día a mi mamá, porque nuevamente había encontrado la iglesia a la cual fuimos unos meses antes, ¿no? Y bueno, y de ahí empezó todo. Yo empecé a ir a la iglesia, ahí en el Sport Boys, y después de casi un año, después de haber escuchado varias historias bíblicas, en un culto infantil, donde la hermana Rebeca Rivadeneira era la maestra, en ese momento, cuando Rebeca comparte Juan 3:16, en ese momento yo entendí, después de tantos años, porque
conozco la palabra desde que era una niña, una bebé. Ahí recién entendí qué es lo que quería el Señor conmigo, que quería tener una relación personal conmigo. Y en verdad fue un regalo maravilloso haber encontrado la salvación. Y en esos 8 años, que yo tenía solamente 8 años, conocí a Cristo y mi vida se transformó. Yo como hermana mayor tenía algunas situaciones muy difíciles con mi personalidad, tenía situaciones muy difíciles con mi padre, y allí en la iglesia empecé a crecer, rodeada de maestros y amigos que en verdad hasta ahora quizás pueden estar conmigo, algunos, otros se han ido, pero empecé a tener una comunión con muchos hermanos. Pero ahí en el Sport Boys estuve en el salón de principiantes, de primarios, y también estuvimos en el culto infantil, pero también estuvimos en las EBDB. Y las EBDB también eran fascinantes porque empezaron a crecer. Ya no éramos 12 niños o 14 que estábamos allí en la avenida Buenos Aires, sino ya había muchos más niños. Y habíamos niños de todo sector, ya de los Barrancones, habían chicos de Castilla, de otros lugares también. Y ustedes imagínense, también ahí estaban los hijos de los líderes de ese momento, que venían del INSE, de Pueblo Libre. Y en verdad era ver a niños de distinta clase social. Y bueno, crecí entre ellos y tuve la bendición de tener a muchos maestros que ahora son pastores en otras iglesias. Para mí fue cada domingo ir con una expectativa de conocer más de la palabra de Dios. Después iba con una vecina, porque ya mi mamá a veces no podía ir, porque no podía llevar a todos mis hermanos, así que yo tenía que ir con mis hermanos también, y así nosotros empezamos a ir. Pero después la iglesia, sabíamos que estábamos en el Club Sport Boys, y en el día que hubo el problema, mi papá no nos había dejado ir, porque decía, va a jugar el Boys y va a haber problemas, así que no vayan a la iglesia. Nosotros no fuimos porque mi papá nos dijo que era peligroso. Vaya a ser que las pandillas, otra cosa, pasara algo. Y efectivamente pasó algo ese día que ganó el Boys, así que no pudimos ir. Pero nosotros no sabíamos que el domingo siguiente la iglesia no estaba allí. Y otra vez no sabíamos dónde se había ido la iglesia. Pero felizmente que por ahí pusieron, había una persona que sabía y nos dio la dirección. Ya el lugar era en Bellavista, donde estamos ahora. Y para nosotros era muy largo caminar, porque a la iglesia nosotros íbamos caminando de mi casa al Club Sport Boys. Ahora de mi casa caminando hasta Bellavista se nos hacía muy largo. En ese tiempo mi padre no tenía los recursos económicos para llevarnos en taxi, o mi mamá. Así que teníamos que juntar dinero para poder ir y a la iglesia, ¿no? Pero a veces había momentos en que tanto era nuestro deseo de querer conocer más de la palabra, que con mi hermano mayor a veces íbamos caminando, ¿no? Porque nosotros ya habíamos crecido, estábamos ya en el aula de primarios con mi hermana y mi hermano, así que allí también hubieron hermanos generosos que nos ayudaban para poder ir, ¿no? Pero allí empezamos a tener a otros maestros también en este nuevo local, y en verdad estuvimos en una casita primero, que le decíamos nosotros la casita verde, y después pasamos a la casita rosada, y nosotros no podíamos ir a la capilla, porque en la capilla era el lugar donde estaban los adultos. Así que ahí estaba prohibido entrar, solamente entraban los mayores, ¿no? Solamente allí podían entrar los niños si tenían alguna actuación especial, pero nosotros no podíamos entrar allí. Así que estuvimos en estos dos lugares. Allí
en ese lugar también hubo un campamento de niños, así estuvimos. Y después ya no estaba en primarios, que el aula también estuvo allí, por el lado de los baños, por la puerta principal. Y de allí ya no tenía que estar en primarios, tenía que estar en otra aula que era intermedios, con otros maestros también. Y yo veía que la iglesia iba creciendo, que había más niños, que había más gente sirviendo en todo, porque mi imagen, ¿no?, a los 7 años era ver una iglesia pequeña, pero nunca pensé que la iglesia iba creciendo más y más, con muchos más siervos, con muchos más hermanos que ahora no están con nosotros. Y gracias a Dios que también me pude mantener allí en el aula de intermedios, y de ahí ya pasé a Filoy. Y en Filoy era muy jovencita porque tenía solamente 11 años, y por acompañar a mi hermano ingresé al grupo de Filoy. Y en este grupo también, como en ese tiempo era muy tímida, mucho más tímida, yo observaba mucho, yo era de reflexionar mucho, me gustaba mucho cómo hacían las dinámicas, pero siempre observaba, ¿no? Y yo decía, Señor, yo no puedo estar así muy tímida. Y tenía muchas situaciones también de dolor con mi papá. Así que oraba al Señor, hablaba con los líderes en ese tiempo, y en ese tiempo Dios ayudó a que maestros de ese momento pudieran ayudarme mucho en mi formación espiritual, emocional y también en lo que es mi educación, porque a veces no tenía quien me enseñe. Mi mamá tenía que atender a tantos niños, pero allí habían hermanos que me podían ayudar con algunas clases. Así que fui creciendo en la iglesia. Después hubo un tiempo que yo no quería pasar al grupo de los jóvenes, y yo sabía que me iba a ir a ese grupo, y como que hubo una rebeldía. Me alejé de Cristo en ese año de no congregar. Iba en las noches con mi mamá, porque mi mamá sí iba en las noches. Ya nosotros habíamos crecido, y también las relaciones con mi papá eran un poco complicadas porque no nos permitía ir a la iglesia. Yo quería bautizarme, yo tenía ya 14, 15 años y mi papá no quería que me bautice. Y tenía esos conflictos, ¿no? Pero los maestros me decían, Yesenia, la Biblia dice, obedece a tus padres, ¿no? Y mi papá me había dicho, Jessy, te bautizas pero a los 18. Y yo decía, wow, 18 años. Tengo 13, pasó 14, 15, pero 16 como que yo dije, no, mi papá no quiere, será porque quiere que conozca el mundo, ¿no? A los 17, como mi papá tanto me cuestionaba sobre mi fe, mi papá me dijo, no, a los 18. Entonces yo también me puse un poco terca y dije, bueno, entonces me voy a la iglesia porque tú no quieres que me bautice. Así que ese año, de los 17 años, no asistí. Y después, cuando iba en la noche con mi mamá a veces, encontré a uno de mis maestros de la adolescencia y me dijo, Yesenia, tu mamá está orando por ti, pero tu mamá llora cuando ora por ti. Y ese momento para mí fue tan difícil, y yo dije, ¿por qué mamá llora? Si yo no he hecho nada malo, solamente no quiero venir a las reuniones. Entonces me puse tan mal que oré al Señor, le pedí perdón a mi mamá, porque no sabía que mi mamá oraba llorando por mí en la iglesia. Así que yo hablé con mi maestro, lo busqué un sábado y oré con él, hice mi reconciliación con el Señor, y también le dije al Señor que me perdonara, ¿no? Y yo le dije que sí, ya faltaba poco para cumplir 18 años, ¿no? Para poder bautizarme. Así que oré al Señor, mi maestro me dijo, Jessy, ya falta poco para que te bautices, ¿no? Y yo dije, sí, porque a los 18, mi papá me ha dicho que a los 18. Así que apenas cumplí 18, llevé mis cursos de verdades fundamentales,
en ese tiempo en la iglesia, y también fue la hermana Mari Barrios que dio los cursos y otros maestros más, y yo estuve tan emocionada de saber que ya me bautizaría para poder servir. Y bueno, llegó el día ya faltaba poco para bautizarme. Mi papá no quería que me bautice. Mi papá me dijo, no, ¿qué estás haciendo? Y igual dije, papá, pero usted me dijo que a los 18, y ya cumplí 18 en febrero, y ya en junio, estos días de junio, voy a bautizarme. Pero mi papá no estuvo de acuerdo. Mi papá no quiso que mi mamá fuera, que ninguno de mis hermanos fuera, y en verdad me dio tristeza. Pero yo decidí en ese momento obedecer al Señor, porque le dije, papá, usted me dijo que a los 18 yo voy a obedecer, y aunque usted no quiera, yo ya soy mayor de edad y yo voy a hacerlo. Y oré mucho, me dolió mucho que no estuviera nadie en mi familia, pero allí yo me bauticé. Entonces mi papá después me dijo, sí, que por acá, pero después le pasó, y después me dijo, bueno, ya tú sabes lo que haces. Bueno, así que así a los 18 recién empecé a servir oficialmente, porque no podía servir en la iglesia en nada, solamente tenía que ser bautizada. Así que ahí empecé a servir en la EBDB, estuve muy contenta de poder servir, y ya a los 18 años yo estaba estudiando, pero ya iba a cumplir 19 y yo quería trabajar, ¿no? Y no sabía, entonces me dijeron en el grupo de los maestros de la EBDB, Yesenia, hay un grupo de jóvenes, tú tienes que reunirte allí, y yo no quería, tenía cierto miedo, así que por ahí me dijeron, no, ahí están orando para buscar trabajo también, y yo dije, bueno, es lo que necesito, y me fui al grupo de oración, y allí César Morán y Erika Morán también, ellos me animaron mucho a orar, les conté cómo era mi situación, y me dijeron, no, vamos a orar y vas a terminar, así que vas a encontrar trabajo. Y a las semanas me encontraron allí un lugar donde hacer mis prácticas profesionales, así que también en la iglesia, orando con los amigos, encontré mi primer lugar de trabajo. Y hermanos, tantas cosas que he vivido en nuestra iglesia, y en verdad les agradezco al Señor, porque desde allí empecé a trabajar y a servir. Y yo le prometí al Señor que mientras trabajaba, yo iba a servir, que no me cansaría, que no me agotaría, que me diera fuerzas para hacer ese trabajo. Y yo decidí en mi corazón, porque le había prometido a Dios, servir de una manera donde el Señor solamente me daría fuerzas. Y en todos esos años, hermanos, el libro de Isaías para mí marcó mucho, ¿no? Y uno de los versículos que siempre me ha ayudado a mí es Isaías 41:9, que dice, yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. El versículo 13 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. Y en verdad, ya caminar o movilizarme desde Constitución, porque es por ahí donde vivo, en Bolivia, hasta la iglesia de Callao era un poco peligroso, ¿no? Tomar el bus, ¿no? En ese tiempo no se tomaba taxis como ahora, pero tenía que yo movilizarme de esa manera. Así que le pedí al Señor que siempre me proteja. A veces me iba caminando desde la iglesia hasta mi casa. A veces, si era muy temprano, podía ir caminando, pero a veces tenía que ir en el bus. Así que empecé también a asistir al grupo bueno, estuve en Filoy, pero después pasé al grupo de la JAC, y en el grupo de la JAC pude conocer a nuevos amigos, a nuevos jóvenes y señoritas en las cuales pude deleitarme en los campamentos, en los retiros, y ahí me invitaron después a participar, ¿no?, de un grupo de subcomisión de la JAC. Ahí pude conocer
a grandes amigos y siervos que están en diferentes lugares del mundo y también que están como pastores en otras iglesias. Y allí empecé nuevamente a involucrarme, querer conocer más de la palabra, a ir a todo tipo de congresos, retiros, y mi corazón estaba en ese amor de buscar más y más del Señor. Ya estaban pasando, estaba trabajando en una empresa, en otra empresa, y después encontré una empresa donde también ahí pude estar por muchos años, ¿no? Pero pasaba el tiempo y en el 2003 es donde yo y mi familia tuvimos una situación muy difícil, donde uno de mis hermanos había tenido un accidente muy grave, y fue el 2003 el año donde nuestra fe como familia, pero también de manera personal, donde Dios habló de una manera muy, muy intensa. Un año de búsqueda, en ese año 2003 yo no serví, había hablado con el pastor Fernando en ese momento y le había pedido un año para yo tener un tiempo de búsqueda del Señor de manera personal. Ya cuando quise ingresar en diciembre, es donde mi hermano tiene ese accidente, y yo dije, Señor, ahora con todo lo que estamos pasando, igual sea lo que venga, si mi hermano vive o muere, igual yo te voy a servir. Gracias a Dios, el Señor le dio vida a mi hermano, y fue en el 2004 donde allí empecé nuevamente a servir al Señor, y allí ingreso a la iglesia nuevamente a servir, y gracias a Dios porque me pudieron dar la oportunidad de servir en los preadolescentes en Adonai, y desde el 2004 allí estuve con los preadolescentes y había servido hasta el 2013 en Filoy, donde conocí a muchos jovencitos que ahora ya están casados, tienen hijos, y me gozo de verlos a todos ellos, ¿no? Pero a partir de 2004 empecé a servir en la iglesia, y ya el corazón latía diferente. Yo quería hacer más tiempo de servir en la iglesia. Yo le decía a mi mamá, no sé qué me pasa. Y mi mamá ahí recién me cuenta la historia que cuando yo estuve en su vientre, mi mamá me había dedicado para servir al Señor. Y que mi mamá en ese momento de oración sabía que el niño que llevaba en el vientre era una niña, era una mujer. Y mamá me decía, hija, yo no sabía que en ese tiempo no había ecografías, ¿no? Pero yo sabía que era niña, que eras una niña. Yo sabía y puse mis manos y empecé a orar por ti para que le sirvas. Yo le decía, mamá, con razón, estoy así. Yo quisiera a veces, había visto algunas amigas que se habían ido de la iglesia y habían hecho algunas cosas, pero yo le decía, mamá, ¿y por qué yo no soy así? ¿O por qué el Señor me acerca más a su presencia? Tengo miedo, tengo temor de dejarlo. Y mamá me cuenta allí, cuando ya tengo 33 años, de lo que el Señor había hablado con ella en ese momento antes de que yo naciera. Así que el Señor permitió que yo entendiera realmente cuál era el propósito de mi vida. El propósito era servirle al Señor, dedicar mi tiempo para servirle, aún trabajando. Y mis hermanos me decían, Jessie, ¿no te cansas, no? Yo les digo, no, porque el Señor me da fuerzas, el Señor me da gozo. Y bueno, ya era el 2009 y yo estaba orando al Señor pidiéndole la dirección sobre cómo debía ser mi vida en la parte laboral. Y también en mi separación de poder servir al Señor y trabajar, estaba así en esa situación. Pero el Señor fue muy bueno, porque después de un ayuno yo había tomado una decisión de dejar el trabajo donde estaba, la empresa, por motivos muy personales, y dije, Señor, voy a renunciar. Y ahí en ese momento, al terminar el culto de oración, de ayuno, el pastor Joaquín se acerca y me dice, Yesenia, quiero orar contigo. Yo dije, uy, ahora
el pastor seguro quiere que vaya a otro lugar, porque tenía mi deseo de servir en otro lugar, en donde Él me diga, donde el Señor diga. Pero el pastor me dijo, Yesenia, yo quiero invitarte a que seas parte de los obreros de la iglesia, quiero que sirvas aquí en la iglesia, ¿no? En lo que es la administración. Y para mí fue algo tan sorprendente, ¿no? Sorprendente porque yo salía del ayuno con una convicción tan fuerte, decir hasta aquí nomás en esta empresa, y ahora el pastor me está invitando a que yo sirva en la administración. Y estuve tan alegre y tan convencida porque había orado. Y dije, sí, pastor, yo voy a trabajar con usted, solamente déjeme hablar con mi jefe y con mi papá. Y el pastor me dijo, sí, vamos a esperar el tiempo que tú nos digas. Así que si hemos orado y tú también, y Dios ha permitido que esta conversación sea una conversación de donde se están dando de una manera sorprendente los acuerdos, entonces vamos a esperar unos meses más. El pastor me dijo eso en marzo, así que en mayo, mi jefe no me dejaba ir, en mayo yo empecé a trabajar en la iglesia del Callao en la parte administrativa. Pero yo quería conversar con mi papá y dije, papá, tengo que decirte algo, ¿no? Porque yo vivía con mi padre y tenía que hablar de mis asuntos también, porque trabajaba y vivía en su casa y yo tenía que, por respeto, comentarle sobre mis decisiones. Así que le dije, papá, yo he decidido renunciar a la empresa donde estoy. Y mi papá me miraba y me escuchaba. Y me dice, ¿cuál es el motivo? Le expliqué. Y me dice, ¿y ahora dónde vas a trabajar? Le dije, papá, ya tengo trabajo. ¿Cómo? Sí, papá, ya dejo este trabajo y tengo un nuevo trabajo. Y me dice, ¿dónde es? En la iglesia. ¿En la iglesia? Y mi papá solamente me dijo, mira, hija, yo ya agoté todo. Te he molestado desde que eras niña, adolescente, para que no vayas a la iglesia. Pero he visto cómo el Señor te ha proveído, te ha dado trabajo, estás bien, eres responsable y veo que el Señor está contigo, así que no me opongo. Y para mí eso fue una gran alegría y así pude yo hablar con mi jefe después, le expliqué y bueno, gracias a Dios, nunca me despidió, solamente me dijo, sigues con nosotros, pero no te despido porque tú siempre vas a ser de esta empresa, así que anda nomás, algún día regresarás, me dijo. Y yo le dije, bueno, gracias. Y estuve trabajando en la iglesia en el 2009 a tiempo completo. Y el 2009 hasta el 2017 estuve trabajando a tiempo completo en la iglesia. Pero también en esos años empecé a servir al Señor en el Ministerio de la Niñez, con un gran equipo de hermanos, maestros, y en verdad todo lo que yo había recibido en muchos años, con tantos líderes y hermanos, maestros, pastores, en los cuales yo pude conocer mucho, pero también aprendí mucho a someterme, a poder hacer siempre y considerar los consejos de cada uno de ellos. Y el Señor ha sido muy bueno, porque el Señor, después ya en el 2011, el pastor habló conmigo para ser parte del equipo pastoral y de verdad llenó mi corazón de gozo. Y siempre mi mamá estaba contenta, porque mi mamá en ese año, mi mamá dijo, Dios ha respondido a mi oración, porque yo lo dije cuando estabas en el vientre, ahora el Señor, yo puedo ver con mis ojos que tú estás sirviéndole al Señor. Y en verdad también vi la alegría en mi familia, en mi papá, en mis hermanos, y bueno, todo fue tan rápido. Para mí, esos no creo que son 40 años que estamos en la iglesia, pero en la iglesia no solamente yo he podido ver a mis hermanos, a mis hermanas casarse en la iglesia, ver a mis sobrinos crecer en la iglesia, sino a tantos jóvenes y señoritas que han podido estar conmigo quizás desde la aula de párvulos, en el grupo de Filoy también, Adonai, y he servido en evangelismo también hace muchos años cuando era adolescente, también en el grupo estuve en consejería y creo que el Señor en todos estos años lo que he recibido ha sido amor, ha sido respeto, servicio, pero sobre todo hemos podido ver
yo de manera personal he podido ver tanto amor en la iglesia, porque también con alegría hemos visto cómo edificaron el templo en la iglesia, cómo nosotros teníamos que llegar temprano para poder baldear y tener el aula limpia para los niños, y tantos eventos que hemos vivido en nuestra iglesia. Y también agradecida a Dios porque la iglesia oraba por mí para que me casara, y es en la iglesia del Callao donde también yo pude casarme, donde ustedes conocen ahora a mi esposo, a Ricardo Aguirre, y nunca pensé que su hermana, con la cual había servido desde los 23 años, iba a ser mi cuñada. Pero Dios permitió que conociera a su familia desde hace mucho tiempo. Y el Señor tiene escrito en nosotros tantas cosas que van a pasar. Y a veces nosotros queremos imponernos, ¿no? Pero el Señor, cuando pone en nuestro corazón un corazón de espera, un corazón de confianza, un corazón de gozo en medio de las pruebas, es porque el Señor va a hacer algo, va a obrar de manera sorprendente. Hermanos, yo con mucha alegría y con mucho gozo vivo estos 40 años porque los he vivido desde que era niña. Y nunca pensé que una iglesia tan chiquita en un segundo piso iba a ser ahora una iglesia tan grande. Y nunca pensé que mis compañeros en los cuales hemos estado en un aula, ¿no? Algunos están sirviendo en otros lugares. Algunos hermanos que han sido mis líderes, ahora ellos son pastores. Y en verdad eso me da mucha alegría. Alegría de saber, de haber recibido tanto amor de tantas hermanas mujeres que ya no están aquí, están en el cielo. De amigas de mi madre de años dorados que también con un corazón muy fervoroso, ¿no? Bueno, yo de verdad quiero agradecer a tantas personas. Hay muchos hermanos que han pasado por que me han dado un consejo, un abrazo, una oración. Creo que no tendría, como dice mi cuñada, tendrías que escribir un libro de gratitud. Y en verdad eso es cierto, porque hay tantas personas a las cuales yo debería agradecer, porque yo no era así. Yo era una chica muy tímida, introvertida, con muchos problemas emocionales, pero el Señor me ayudó mucho a tener una personalidad y a ser firme como Cristo. Yo empecé a mirarme y decía, Cristo quiere que sea así como Él. Yo tengo que no tener miedo, tengo que tener seguridad de saber de lo que yo hablo. Lo hablo porque Dios está conmigo. No tengo que tener temor de enfrentarme a gigantes como mi padre o como mi jefe, sino tener la capacidad y la seguridad de que el Señor está conmigo y de que en cualquier lugar donde yo tuviera que ir, quizás como líder, ¿no? Porque como mujer tenía que enfrentar muchas situaciones, ¿no? También en la vida de la iglesia, también sentía, porque también le pedí al Señor que me ayudara a las decisiones que vendrían, ¿no? Y doy gracias al Señor por la oportunidad que en la iglesia he tenido de poder crecer espiritualmente y también profesionalmente, ¿no? Y le doy gracias al Señor por todo lo que ha ocurrido en mi vida. Y para terminar, quiero decirle a cada uno de ustedes, quizás a los que son jóvenes, ¿no? Que no teman ni desmayen, pero que siempre esté la palabra de Dios como guía de sus vidas, pero sobre todo que consideren siempre a sus padres, a papá y a mamá. Si tu papá es inconverso, tu papá está allí, pero tienes que orar por él. Yo doy gracias a Dios porque han pasado 40 años, la relación con mi padre ha mejorado muchísimo y yo creo que el Señor lo va a salvar. Yo sé que pronto, después de tantos años orando por mi papá, yo sé que mi papá va a aceptar a Cristo como su Salvador. Por eso, hermanos, nunca nos cansemos, sino que sigamos con gozo, con fe. Este año ha sido un año difícil para todos, para mí también personalmente, pero estamos allí, tomándonos de la palabra de Dios y como le repetí en este versículo
nuevamente viene a mí y me dice: Yesenia, yo estoy contigo, yo te sostengo, así que sigue adelante, no tengas miedo, que yo te ayudaré. Ahora estoy con mi esposo también, así que juntos estamos en el ministerio y damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos está dando. Gracias, hermanos, y feliz aniversario a todos los que somos de nuestra iglesia, a los que estamos aquí, a los que están en otro lugar, porque creo que todos los que han pasado por Callao están agradecidos, porque Callao ha sido un lugar muy hermoso de poder conocer realmente la palabra de Dios. Y para terminar, quiero agradecer al cuerpo pastoral, porque en verdad trabajar con el pastor Joaquín nunca lo imaginé. Yo lo vi, como ustedes vieron el domingo en la foto, de cabello negro, a su esposa también la vi con sus hijas pequeñas, y nunca pensé que pasarían años para yo trabajar con ellos en el ministerio. Por Juan Manuel, que también lo conozco como maestro de mis hermanos, y nunca pensé también que iba a trabajar con él. Por Quique, por Alberto, que llegaron a la iglesia también con sus hijos pequeños, y también por el pastor Josué, que Dios nos ha permitido también con conocernos y poder disfrutar en este equipo pastoral que el Señor nos ha permitido. Por eso, hermanos, gracias, porque sabemos que ustedes nos aman mucho, y también agradezco al Señor por todo. Vamos a orar. Señor, gracias porque usted nos ha permitido tener este tiempo, y es un tiempo de gratitud poder decir gracias de todo corazón, porque usted nos ha permitido llegar a una iglesia donde podamos conocer la palabra de Dios de una manera que realmente sentimos que usted nos habla y nos corrige y nos dirige en todo momento de nuestra vida. Gracias porque en Callao pudimos encontrar el consuelo y la ayuda que tanto necesitamos en momentos tan difíciles. Pero también, Señor, gracias porque hemos conocido a tanta gente y sabemos que allá en el cielo y los que estamos aquí en la tierra tenemos que seguir adelante. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque tenemos que agradecerle, porque esta ciudad va a cambiar, va a seguir cambiando, porque hay muchos chalacos que son de nuestra iglesia y otras iglesias también que oramos para que esta ciudad cambie, para que las personas tengan un encuentro con usted. Por eso, Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque estamos agradecidos, porque así como yo, pueden haber otras personas que han conocido a Cristo en Callao. Por eso le alabamos y le damos gracias, Señor. Gracias por aquellos padres que oraron por nosotros, por aquellos hermanos que oraron por nosotros, por aquellos maestros que oraron por nosotros también. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir sirviéndote con alegría y con gozo. Oh Dios bendito, le alabamos y le adoramos, porque usted es todopoderoso. Todo está en sus manos y nosotros queremos seguir, oh Dios, haciendo su voluntad aquí en esta hermosa ciudad del Callao. Gracias, Padre, le alabamos y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Dios las bendiga.